Aumenta la preocupación ante una posible escalada de tensiones entre Ucrania, Rusia y países del occidente. Estados Unidos y Alemania aprueban el envío de tanques al conflicto. El exmandatario Donald Trump regresará a las redes sociales. Le levantan el veto de Facebook, al igual que Instagram. Campesinos mexicanos prefieren cultivar los campos en México que venir a Estados Unidos. Nos dicen por qué prefieren los pesos a los dólares. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Vamos a iniciar con lo siguiente. Ucrania ha recibido la mejor de las noticias de parte de los gobiernos de Alemania y Estados Unidos. Va a recibir un poderoso armamento con el que podrá defenderse mejor del ejército ruso. Alfredo Miranda está en Washington con todos los detalles. El presidente Biden anunció que Estados Unidos enviará a Ucrania 31 tanques de la línea Abrams de última generación. Mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos. Los tanques Abrams son los de mayor capacidad del mundo. El anuncio de Biden le siguió a otro en el que el canciller alemán Olaf Scholz comprometió el envío de 14 tanques de la línea Leopard 2, ambos en respuesta al pedido del presidente de Ucrania de apoyo occidental para contrarrestar los ataques rusos. Los Estados Unidos decidieron que tenían que hacerlo también para mantener la alianza. Hay casi unos 40 países ahora que participan en esta alianza, particularmente la mayoría en Europa. La decisión provocó la satisfacción del presidente Zelensky. Si bien el anuncio se hizo hoy, por razones logísticas, los tanques estadounidenses podrían demorar hasta 4 meses en llegar a Ucrania. Esto presenta un problema. ¿Por qué? Porque Rusia está preparándose para un ataque a larga escala apenas que concluya el invierno. En este sentido, Rusia podría ocupar aún más territorio ucraniano antes de que lleguen todas estas armas. Analistas consideran que el anuncio de Alemania y Estados Unidos podría ser interpretado por el Kremlin como una intervención directa de la OTAN. Moscú había advertido que si eso ocurría, llevaría el conflicto a otro nivel. Prácticamente están amenazando de transformar esta guerra en una guerra mucho más geográficamente amplia y profunda, particularmente con la utilización de armas atómicas. Los anuncios de Scholz y Biden pretenden mostrar que Estados Unidos y sus aliados siguen trabajando unidos en apoyo de Ucrania. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En las próximas semanas, Facebook, al igual que Instagram, van a restablecer las cuentas del expresidente Donald Trump después de 2 años de no ser permitido usarlas por violar las reglas de la plataforma en conexión con el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Dayani López nos tiene el siguiente informe. Dayani, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y el fin de esta suspensión de las cuentas digitales del expresidente Trump significa que ahora podrá llegar de nuevo a decenas de millones de seguidores de estas dos poderosas plataformas de comunicación. Asimismo, podrá usarlas para recaudar fondos en momentos que se prepara para postularse a la Casa Blanca por tercera vez. 2 años después de haber sido obligado a alejarse de sus seguidores de Facebook e Instagram por alentar a la violencia del asalto al Capitolio en 2021, Donald Trump podrá restablecer su conexión con esta influyente plataforma virtual Meta. En este caso fue mucho peor todavía lo que hizo Trump, porque estaba instigando a la violencia que vimos el 6 de enero. Por medio de este comunicado y algunos mensajes en Twitter, Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta, informó que las cuentas de Trump se establecerán en las próximas semanas y vendrán con nuevas medidas de protección para disuadir a los delitos repetidos. Estas medidas de protección incluirán sanciones más elevadas por delitos reincidentes o disturbios civiles, y en caso de que Donald Trump publique más contenido prohibido, será removido y suspendido entre 1 mes y 2 años, dependiendo de la gravedad de la violación. Las reglas tienen que ser claras y tienen que ser para todos, si no, no hay justicia, ¿no? Y si bien esto no es una corte, es una compañía
que, como dije antes, ¿no? Es una compañía pública, es una compañía que cotiza en bolsa, es una compañía muy importante para lo que es la vida contemporánea. Por otro lado, Clegg dijo que como regla general no quieren interponerse en el debate abierto de sus plataformas, especialmente en el contexto de elecciones democráticas. Agregó también que la gente debería poder escuchar lo que dicen los políticos, sea bueno, malo o feo, para tomar decisiones informadas en las urnas. Tras la noticia y como era de esperarse, el exmandatario festejó expresándose por medio de su nueva plataforma digital favorita, Truth Social, la cual fue creada por sus seguidores. Y cito, Facebook ha perdido miles de millones de dólares en valor desde que eliminó a su presidente favorito, o sea, yo. Asimismo, afirmó que algo así nunca debería volver a sucederle a un presidente en funciones ni a nadie que no merezca retribución. Es muy importante para cualquier persona pública, pero sobre todo para una persona que está de vuelta en una contienda electoral, que se ha lanzado como candidato, como lo es Trump. A principios de enero, la campaña presidencial de Donald Trump solicitó oficialmente al gigante de las redes que permitiera al exmandatario volver a esta plataforma. Por ahora no se sabe si la utilizará, pero sin duda es un medio de comunicación clave para su candidatura. José. Gracias por tu reportaje, Dani. Buenas noches. Vamos a otras cosas. El autor de la matanza en Half Moon Bay, en California, compareció por primera vez este miércoles ante un tribunal. Chun-Li Shao, a quien ven en pantalla, de 66 años, está acusado de asesinar a balazos a 7 personas. Esto ocurrió el lunes pasado. Llegó a la corte en el condado de San Mateo en un traje rojo y esposado. El juez decretó que no tiene derecho a fianza y se le asignó un traductor y 2 abogados defensores. Su próxima audiencia se hará el 16 de febrero. En otras noticias, decenas de familias tratan de volver a la normalidad después de salvarse de ser arrasados por un poderoso tornado que causó daños catastróficos en Houston. Edgar Camargo pudo hablar con algunos de los afectados. Poco a poco, familias afectadas por el paso del tornado devastador, con ráfagas de vientos de más de 120 millas por hora, realizan un recuento de los daños en sus hogares. Nos rompió el techo de la recámara y ahorita el ceiling ya se acabó. Casi ya no tenemos. Sí, lo tuvimos, se cayó, se nos cayó todo. Y afortunadamente es lo que nos pasó a nosotros, pero pues sí hay muchos vecinos acá de atrás que sí, sí, casi perdieron todo el techo y la mitad de la casa allá atrás. La señora Cruz se encontraba con su esposo en casa cuando recibió la alerta de tornado a su celular y lograron refugiarse en el pasillo de su hogar. Empecé a ver cosas que estaban volando y luego como un torbellino ahí en la puerta, de bastante agua, como si fuera un car wash bien fuerte. Entonces yo corrí para el fondo, allá la recámara del fondo, porque mi esposo estaba dormido ahí y levantarlo rápido para que se viniera al hall. Los residentes de la comunidad que vivieron de cerca las consecuencias del tornado coinciden con sus testimonios de sobrevivencia y lo impactante que fue para ellos esta experiencia. Y vi todo el escombro, un edificio de construcción que estaban construyendo aquí, todos los materiales estaban esparcidos por todo el vecindario. Me di cuenta que era muy grave y no esperaba cómo iba a estar la casa. Gracias a Dios no solamente es una apertura de 6 pies, ¿no?, en la recámara de atrás, pero no más grave de eso. Gran parte de la ciudad continúa sin electricidad y la señal de los celulares está afectada. La fuerza de este fenómeno natural lo convierte en un tornado categoría EF3 por la devastación que dejó en su paso. Se espera que en las próximas horas se declare zona de desastre para que el gobierno federal apoye a la comunidad que no contaba con un seguro de casa. En las próximas horas se esperan temperaturas congelantes y lluvias que pueden dañar aún más los hogares que ya fueron afectados por el tornado. Reportó para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Una persona perdió la vida en un feroz incendio que se desató en un edificio de 25 pisos en Chicago. Impresionantes llamas salían de una ventana del inmueble a donde acudieron unos 300 bomberos a sofocar el fuego, que también causó heridas a 8 residentes. Según informes, el incendio comenzó en el piso 15 y por la fuerza del viento se extendió rápidamente hasta el piso 24. La Fiscalía, en el caso en contra de Genaro García Luna, presentó nuevos testigos. Un ex agente de la DEA nos dice a qué conclusiones podemos obtener de los primeros testimonios que ya se han presentado en este juicio. Ángela González, desde Nueva York, con la siguiente historia.
El segundo testimonio del testigo cooperante Tirso Martínez Sánchez, alias el futbolista, narcotraficante confeso, finalizó tras haber sido invalidado parcialmente por el juez Brian Cogan, debido a que no concordaba con las fechas de las acusaciones de García Luna, previas al año 2001. En su intervención, dijo que no conoció en persona a Genaro García Luna, pero que 2 socios le ofrecieron la posibilidad de pagarle sobornos. Tirso Martínez Sánchez junto con el Grande son testigos protegidos de la Fiscalía que buscan un camino a la residencia permanente en Estados Unidos. Así lo destapó el abogado defensor César de Castro. Muchas veces hacen un tratado con el diablo para capturar a otro diablo hasta más grande. 5 agentes de la ley desfilaron por el estrado para detallar incautaciones de droga en Estados Unidos y la sesión finalizó con el interrogatorio a Héctor Tolentino, ex líder de la pandilla Los Trinitarios, quien se encuentra preso y acusado de narcotráfico. Él aseguró haber hablado en videollamada con Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Hasta el momento no se han entregado evidencias de grabaciones que son más difíciles de conseguir, dice este ex agente de la DEA. Es muy difícil porque muchas veces, especialmente los jefes de estas organizaciones, tienen lugartenientes. Entonces ellos dan las órdenes y luego de ahí se va filtrando hasta los niveles más bajos de esa organización. Este jueves no habrá sesión, pues el juez Brian Cogan la levantó debido a que uno de los jurados tenía conflicto con su agenda previamente expresado. Sin embargo, esto podría impactar la duración del juicio a más de 8 semanas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Una breve pausa comercial, regresamos con más noticias a cierre de edición. Familiares de desaparecidos en la República Mexicana ya cuentan con una herramienta que les va a ayudar en sus casos. Y miles de campesinos viajan del sur al norte de México a trabajar en el campo. Pero ¿por qué prefieren los pesos en vez de dólares? Se lo diremos al regresar. Miles de familias de desaparecidos en México deambulan de dependencia en dependencia buscando información sobre sus casos. Ahora el gobierno mexicano puso a su disposición una nueva aplicación que les va a ser de gran ayuda. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos explica cómo habrá de funcionar. En México hay cerca de 110,000 personas desaparecidas, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda. Para las familias de estas personas se ha creado una herramienta digital llamada No Somos Expedientes, que sirve como guía para presentar denuncias o dar seguimiento a carpetas de investigación. La mayor parte de los casos en México son las familias de personas desaparecidas quienes más requieren de una asesoría legal y no cuentan con ella. Las personas que cuenten con un dispositivo móvil o computadora encontrarán un cuestionario que los llevará a entender el proceso de denuncia y saber a qué instancia dirigirse. Lo que busca es dar herramientas muy concretas, legales, con una serie de formatos que las familias pueden ir entregando directamente a las autoridades para impulsar algunas acciones claras de investigación. De acuerdo con Jorge Verástegui, quien desde hace 14 años busca a 2 de sus familiares desaparecidos en Parras, Coahuila, gran parte de la información que tienen los ministerios públicos es gracias a las investigaciones que hacen las propias familias. Aunque cambian las administraciones de todos los partidos, al final el resultado termina siendo el mismo, que es perder tiempo y procurar impunidad. En la plataforma interactiva nosomosexpedientes.mx puede encontrar ayuda básica, desde cómo presentar una denuncia, revisar carpetas o saber el funcionamiento de un amparo. Ayuda a que, pues lamentablemente, las nuevas familias que se van sumando ya no empiecen de cero y ya no pierdan incluso el tiempo en la burocracia del Estado. Nosomosexpedientes.mx no busca sustituir la asesoría jurídica, sino ayudar a que los procesos sean eficientes y garantizar la justicia. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV. El Papa Francisco se convirtió en el primer pontífice en condenar la discriminación en contra de la homosexualidad
El líder de la Iglesia Católica criticó las leyes que penalizan la homosexualidad diciendo, y cito, que eran injustas y que ser homosexual no es un delito, pero es un pecado, y pidió a todos los obispos que den la bienvenida a las personas de la comunidad LGBTQ porque Dios ama a sus hijos tal y como son. Una pequeña pausa, regresamos con más noticias. Agrícolas de México le dan el mejor de los tratos a sus campesinos para evitar que se vayan al otro lado. La presidenta del Perú quiere que regrese la paz al país. Hace una importante petición al mismo Congreso. Regresamos con los detalles. Cada año, durante la época de invierno, se da un fenómeno migratorio en México. Miles de jornaleros del sur del país viajan hacia el norte a la cosecha del espárrago. Rubén Pereira habló con ellos y les preguntó por qué no se atreven a viajar un poco más hacia el norte. Por primera vez, Gregorio viajó desde Chiapas al norte de Sonora a trabajar en la cosecha del espárrago, que se exporta a varios países, incluyendo los Estados Unidos. Y es que en estos campos agrícolas gana el doble de pesos. Allá gano 150 a las 11 del día nada más. Y acá gano 300. A Gregorio, al igual que otros de sus compañeros que viajaron desde el sur de México, les ha pasado por la cabeza irse a trabajar a los Estados Unidos, pero no se arriesgarían a irse de forma ilegal. Pues la migración, si te agarra, te deporta otra vez. De nada te sirve gastar el dinero que tienes ahorrado. David también dice que no iría a los Estados Unidos de forma ilegal, mucho menos por el desierto, porque para él la vida vale más que los dólares y prefiere estar seguro con su familia. Estar con ellos es estar mejor, estar con ellos, estar tranquilo, en que digamos que no hay suficiente para decir que darle lo que ellos quieran, pero con lo poco que hay salimos adelante. Son alrededor de 20,000 trabajadores procedentes del sur de México los que llegan al valle de Caborca, Sonora, a la cosecha del espárrago y permanecen aquí durante los primeros 4 meses del año. En los campos agrícolas les brindan hospedaje, alimentación y servicios médicos. Tratamos de darles lo mejor posible, que estén a gusto y que se lleven su dinero lo necesario, que ganen bien y que trabajen a gusto y que tratar de evitar que se vayan para el otro lado, ¿no? Y así como llegan seguros a estos campos agrícolas en el norte de México, el objetivo es que también regresen seguros con sus familias una vez que se termine la cosecha del espárrago. En el valle de Caborca, Sonora, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. En busca de una salida pacífica a la crisis que atraviesa Perú, la presidenta anunció que ha solicitado al Congreso adelantar las elecciones. En una aparición virtual ante la OEA, Dina Boluarte señaló que sí va a cumplir con su obligación de que los peruanos puedan elegir libremente el futuro del país con su voto. Dijo esperar que las naciones amigas la apoyen y enfatizó que no se va a rendir ante los grupos autoritarios. En Guatemala, un enorme jardín se ha convertido en toda una sensación, no solo por las increíbles flores que tiene, sino por las luces que las alumbran y que crean todo un verdadero espectáculo. José Flores, con imágenes y detalles. La creación de un jardín mirador que está iluminado con 7,117 rosas que cuentan con luces especiales ha generado enorme expectativa y se ha convertido en tendencia en las redes sociales por la impresionante obra que deleita a niños y grandes. Esta idea surge con el objetivo de nosotros hacerle homenaje al Bicentenario de Guatemala y sobre todo también un homenaje a todas las lenguas vivientes en el mundo. El jardín ilumina y resplandece los senderos naturales que existen en el lugar en el que la naturaleza prevalece de forma majestuosa y especial, al tiempo que se formó con las flores la figura del quetzal, que es el ave nacional de Guatemala. Tenemos 5 estilos dentro del proyecto. Tenemos rosas blancas, hay girasoles, hay algunos trigos también, dientes de león gigantes y tulipanes rojos, que son lo que conforman el pecho del quetzal. El impresionante jardín se ubica en un cerro en el que se pueden apreciar varias ciudades que están a su alrededor. Las personas hacen el recorrido en medio de los senderos que son iluminados por miles de rosas en una obra que es única en su género. Se utilizaron aproximadamente 7 kilómetros de cableado para crear el proyecto. Como no existe en Guatemala algo en que un mirador con luces, decidimos entonces crear todo este tema e instalarlo en esta parte alta, ¿verdad? Entonces decidimos desarrollar las flores
Este maravilloso jardín es visitado por turistas nacionales y extranjeros que se van sorprendidos por la forma en que fue elaborado en medio de tanta naturaleza. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Una última pausa comercial, regresamos con más información, los invitamos a que se queden con nosotros. Aunque usted no lo crea, el robot de la película Terminator 2 fue hecho realidad. Es un robot del tamaño de una pieza de Lego creada por investigadores chinos y estadounidenses que tienen la capacidad de disolverse y luego volver a su estado sólido. No es perfecto, pero dicen que tendrá un gran uso en la medicina y la tecnología. En Michigan lograron identificar al sospechoso de robarse la comida de sus compañeros en el departamento de policía. Vea la fotografía. Es el delincuente, se llama Ice y era investigado por robar el almuerzo de un oficial cuando ese tuvo que ausentarse del comedor. En la estación de policía de Wyandotte decidieron exponerlo y colocar su fotografía en las redes sociales. Sin embargo, miles de usuarios ya pidieron que lo exoneren, que le perdonen todos los cargos. Salió con su mugshot, como dicen en inglés. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt.